Feliz sábado a todos, bienvenidos en un episodio más de En Plena Plática, este espacio en el podcast que es creado específicamente con una intención de crear conciencia, de despertar en conciencia, de que nosotros podamos interpretar de la mejor manera nuestras percepciones y elegir las intenciones con las que hacemos las cosas para así construir una plenitud de nuestra vida. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de en qué centramos nuestra vida o en qué deberíamos centrar nuestra vida y por qué. Um, Como saben, o mencioné en algún episodio anterior, tuve un accidente el sábado pasado. Estoy en recuperación en casa y ha sido difícil porque pues la paciencia es algo que cuando no depende de mí es complicado para mí aceptarla. Eso quiere decir que soy paciente cuando necesito pasar por un proceso, cuando estoy aprendiendo, cuando estoy trabajando en algo, pero es difícil para mí cuando por situaciones externas no depende de mí, me toca ser paciente, como por ejemplo una ineficiencia en la cola de un banco. Eso me pone un poco como impaciente o de ese tipo de cosas, pero creo que estas situaciones pasan en la vida para que uno aprenda y supere esas situaciones, así que estoy tratando de sacarle el mejor provecho, de poder descansar, de tomar ese tiempo para respirar, para prestar atención a mi entorno, para agradecer, para eh, identificar que aquellas cosas que son a veces muy simples y que no las valoramos tienen un gran significado, como una movilidad normal, despertarse sin dolor, amanecer, poder moverse y besar a esa persona que ustedes aman. En mi caso, la persona que amo, es difícil a veces como tener la libertad porque por mi accidente pues tengo una limitante en la movilidad por ahora, pero en lo que cabe pues estoy tratando de tener la mejor actitud, la mejor disposición y sobre todo pues entender y encontrar ese espacio mental que me permita como disfrutar este momento y hacer todo aquello que en otras circunstancias desearía hacer y que bajo estas circunstancias puedo hacer y que podría disfrutar simple y sencillamente trabajando en mí, en cómo percibo y en la gratitud que tengo acerca de todo. Estos días estaba leyendo un libro que posiblemente lo han leído, es de Stephen Covey, es los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y estoy por un pedazo que me llamó mucho la atención. Perdón, estoy tomando mi café. Em, y me llamó mucho la atención porque habla acerca de cómo como seres humanos nosotros estamos centrados o en qué centramos nuestra vida. Menciona algunos aspectos, por algunos en los que me identifiqué, otros en los que no me identifiqué tanto, pero me gustó mucho el enfoque que le da porque nosotros como seres humanos, si algo no podemos controlar o no sabemos hacerlo, y es mayormente lo que nos destruye y es lo que nos guía a tomar malas decisiones, es el poder. Darle poder a una persona es lo que nos va a revelar en efecto quién esa persona es. ¿Por qué? Porque como seres humanos el poder es algo que anhelamos, que queremos y que no sabemos manejar. Por eso la Biblia, eh, la gente sabia ha renunciado constantemente al poder porque entiende que renunciar a eso es alejarse de esa tentación en el cual nos puede causar demasiados problemas. La Biblia enseña que nosotros debemos renunciar a nuestros deseos, eh, a no construir nada material donde el orín y el polen corroe y enfocarse más en todo aquello que no tiene un precio y más valor tiene un valor, porque eso es algo que nos podemos enfocar y nos podemos aferrar y que no va a tener un cambio o porque no depende de este mundo material. Entonces, cuando uno lo lee en esta parte bíblica, espiritual, quizás a veces uno lo ve como, sí, pero eso es como que uno no lo entiende, o al menos es mi percepción, donde al final uno lee, ve esas cosas y uno lo dice como, ok, sí, pero uno no logra dimensionar el impacto que tiene. Al igualmente, como identificar la Biblia enseña de reconocer que Dios es el centro de todo y que nosotros le debemos gratitud.
Eso es otra cosa que uno dice como, ay, bueno, sí, Dios es todo, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo uso, no? Pero leyendo desde la parte filosófica un poco, me gusta porque le da esa explicación racional que es fácil de entender, pero que cuando entramos en ese pensamiento, en esa línea de pensamiento, se nos abre la mentalidad para que nosotros podamos accesar ese mundo espiritual y entonces la Biblia tiene sentido porque lo podemos conectar en algo que entendemos. A veces creo que la Biblia es muy sabia, pero a veces nosotros no estamos al nivel para poder entenderla y necesitamos esa ayuda espiritual en donde nosotros tenemos que poner nuestra mente y nuestro espíritu completo para que nosotros podamos desde una manera práctica entender lo que se dice y entonces vamos a comprender de una manera más amplia todo el contexto. Porque si lo leemos como un libro cualquiera, es muy difícil que nosotros realmente captemos el conocimiento y la sabiduría que tiene, porque no estamos en el nivel espiritual que necesitamos tener para poder leerlo y para poder identificarlo. Entonces, leyendo este libro, me gustó mucho cómo hace unos 7 enfoques de en qué como seres humanos nos centramos. Hay seres humanos que estamos centrados en el trabajo, seres humanos que estamos centrados en las cosas materiales, hay seres que estamos enfocados en el placer, seres que estamos enfocados en la familia, seres que estamos enfocados, mencionaban, sí, en la iglesia, gente que está muy enfocada en esa parte, gente que está enfocada eh, en sí mismos y hay gente que está enfocada en los principios. Entonces decía yo, ok, ¿cuál es la diferencia y cómo nosotros podemos realmente controlar esa parte y cómo identificar mayormente en qué estoy controlando mi vida o en qué la estoy centrando? Entonces, eventualmente nosotros cuando no estamos en una conciencia despierta o no estamos prestando atención a nuestro entorno, llegamos a enfocar nuestra vida en situaciones o circunstancias en las que no tiene ningún beneficio. Como por ejemplo cuando nos enfocamos en el trabajo, todas nuestras decisiones están fundamentadas y están justificadas en función al trabajo que hacemos, ¿no? O sea, es como, soy ingeniero, soy arquitecto, soy escritor, eso soy. Pero nos olvidamos que eso es una profesión que elegimos, que bien pudimos haber elegido cualquier otra y eso seríamos. Entonces, eso no nos hace, eso simple y sencillamente es un efecto de una decisión que nosotros decidimos en función a las habilidades que tenemos. Pero no soy un escritor, no soy un ingeniero, no soy ejerzo esa profesión. Por otro lado, también la familia, y hablaba de que nuestras debilidades y nuestras fortalezas están en función a la validación que nos da la familia o las opiniones. Todo está fundamentado en eso. Entonces, por ejemplo, si me ofrecen un trabajo que tengo que viajar, digo, pues no, porque voy a dejar sola a mi familia. Entonces, ese tipo de cosas tampoco nos identifican como hombres de familia o mujeres de familia. Pero eso tampoco somos, es algo que se nos dio, que no elegimos, que tenemos la posibilidad de tenerla. Y Epicteto habla de esto y solo menciona que a veces nosotros nos quejamos y decimos, sabes que tengo un mal padre o una mala madre. Pero es que la naturaleza no nos tenía que dar un buen padre o una buena madre. Simple y sencillamente nos tenía que dar un padre y una madre y no lo dio. De esa manera es como nosotros venimos. Para poder existir necesitamos de un hombre y una mujer. Y así es como nosotros existimos en este mundo. Entonces, hay otras personas que están muy enfocadas en las cosas materiales o en las posesiones que tienen. Entonces, sus conversaciones, su estatus, su seguridad, su sabiduría, su poder está basado en específicamente eso. Es como, tengo 2 casas, tengo 3 carros, tengo una empresa. Eso soy, ¿no? Soy un hombre o soy una mujer de negocios. Pero eso tampoco es, porque es algo que si yo no tengo eso, que lo puedo perder, que tengo, que soy. Por otro lado, hay gente que está centrada en la iglesia, entonces su comportamiento está basado en la aprobación del grupo, donde tengo que ser bueno, tengo que aparentar, tengo que promover, tengo que predicar, tengo que hacer esto, pero más allá o no está completamente garantizado que nuestra relación espiritual sea en proporción al comportamiento o a la participación que tenga en la iglesia. Entonces,
Tampoco soy mejor porque voy a la iglesia, tampoco soy peor porque tengo la iglesia. En realidad, eso entendamos que fue una creación humana, social, para participación y educación, que hay muchas personas que necesitan y que es un buen principio y es un buen camino y es un inicio para poder empezar en un crecimiento de conciencia, pero no es la solución completa a todos los problemas. En realidad, es una relación personal con Dios y espiritual que nos permite crecer y como resultado nosotros podemos tener aquel comportamiento idóneo que buscamos, pero no necesariamente nos lo va a dar solo haciendo las partes físicas. Por eso es importante que nosotros podamos identificar esa intención para, para poder usar las acciones correctas y como resultado es que tenemos aquella conexión o aquella participación. Hay otras personas que están muy centradas en el sí mismo, entonces todo lo hacen por la imagen o la reputación que puedan tener. Entonces es como, ok, soy bueno, soy bondadoso, entonces tengo que actuar de esta manera, pero de igual manera todas mis decisiones están basadas en esto. Y eso es básicamente lo que el libro presenta, que me parece muy acertado. Pero de ahí presenta también las personas que están centradas a los principios. Y ahí es donde, por ejemplo, discrepo un poco, porque él le llama principios, y aunque entiendo también el fundamento del principio y el valor que no lo corrompe nadie, que el principio solo va a estar creciendo en función al conocimiento que nosotros tengamos y es algo que no puede disminuir o dejar de existir, existe. Y ahí es donde entro y conecto un poco la Biblia y me doy cuenta que, por ejemplo, porque Dios es el centro de todo o debería ser el centro de todo. Porque al tener una relación con Dios, nosotros estamos en una conciencia de agradecimiento, de reconocimiento que todo lo que tenemos y somos en este mundo material es prestado. Entonces eso nos hace a nosotros administradores. Como administradores somos un poco más conscientes, somos un poco más intencionales, tenemos un poco más de propósito, somos más racionales en el momento de actuar. Nos volvemos un poco más presentes en la conciencia de decir, ok, esto lo tengo, esto lo disfruto, lo aprecio, pero es simple y sencillamente un cuerpo, es simple y sencillamente un carro, es simple y sencillamente un puesto. Y lo único que tengo que hacer donde estoy es ejercer la posición de la mejor manera que pueda, de la manera más justa que pueda y desde la manera más sabia que tenga. Nada más, entendiendo que o se me puede quitar o se me puede multiplicar, pero esa posibilidad existe. Teniendo eso, ahí es donde le reconocemos a Dios que Él es el que guía nuestra vida. Y todo lo que pasa alrededor, o todo lo que mencioné antes, como es la familia, la iglesia, la parte material, el trabajo, mi persona, todo eso empieza a tener un poco más de sentido porque ya yo tengo una intención o estoy centrado en un agradecimiento, en un reconocimiento de Dios como centro de mi vida y todo lo que sucede a mi alrededor es simple y sencillamente un resultado o un efecto de las acciones que yo estoy tomando en mi vida, pero nunca es una intención de alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo no lo estoy haciendo intencional para tener eso, sino cambio esa intención, cambio esa imagen con la que observo mi mundo y me enfoco en aquello que sí depende de mí y aquello que nadie me puede quitar. Cuando yo estoy enfocado ahí, mi poder, mi seguridad, mi sabiduría, mi influencia cambia, porque me enfoco en esa voluntad, en ese principio, en ese valor que no se me puede quitar, no importa. Por ejemplo, y por eso lo veía en mis circunstancias ahora. Por ejemplo, es difícil, no puedo salir, no puedo tomar sol, no puedo moverme como ahora en la posibilidad que quisiera, que me gustaría, pero siempre elijo cómo afrontar la situación y eso nadie me lo puede quitar. Siempre administro cómo quiero gastar mi tiempo, qué hago con el tiempo que estoy haciendo. Lo pierdo, lo invierto, lo invierto en aprender algo nuevo, lo disfruto, agradezco, que puede ser, sí. Entonces cuando estás ahí, todo lo demás sucede y sucede como un efecto. Pero si yo estoy pensando o estoy centrado en mi trabajo, no tengo paz, no tengo seguridad. Si estoy pensando solo en mi familia, no las tengo ahora. Entonces no existe una seguridad, no existe una sabiduría.
Si pienso en el dinero, pues no estoy trabajando ahora, entonces pierdo seguridad. ¿Sí me entienden? Entonces eso es justamente que cuando nosotros enfocamos eso en algo material que es algo que se nos fue prestado, si nosotros no lo administramos correctamente, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra autoridad, nuestro poder, nuestra influencia, todo eso es muy fluctuante. A veces está bien, a veces está mal, y vivimos en ese vaivén o vamos cambiando de centros de atención. Pero si nos enfocamos siempre en nuestro principio, es algo que solo puede crecer. A medida que lo practiquemos, aprendemos más y nos volvemos más sabios, tenemos más seguridad, más control, agradecemos más, le damos más reconocimiento a Dios. Y desde ahí, entonces, mi trabajo, tengo un poco más de influencia. En mi familia, aprovecho más el tiempo. Con mi esposa, lo mismo. Cuando estoy conmigo, entiendo que tomo unas decisiones conscientes, asumiendo responsabilidades, responsabilizándome por las decisiones que tomo, identificando qué es importante en mi vida. Y eso hace mucha conexión con lo que hablo en la pirámide de la plenitud, en mi libro, que es justamente cómo tenemos que renunciar primero a ciertas actitudes, que es lo más difícil. Posteriormente a eso, tenemos que reaprender el conocimiento que debemos tener, identificar qué cosas no nos gustan, en qué nos queremos responsabilizar, aceptar aquello que no depende de nosotros. Después aplicamos esos conocimientos a nuestros principios básicos, que son los 5 pilares en los que planteo en el libro, y desde ahí, como efecto, como consecuencia, como resultado, es que nosotros tenemos el éxito, es que tenemos la plenitud, es que tenemos la paz, es que tenemos la felicidad. Pero si yo busco la felicidad directamente, no la encuentro, porque dependo o pongo mi felicidad en algo que es fluctuante, que es cambia, que no controlo. Entonces, cambiando esos conceptos, esa intención, como resultado, porque estoy pleno, porque estoy feliz, porque me siento exitoso, entonces mi trabajo va bien, mi familia va bien, la parte económica va bien. Y así es como nosotros podemos resultar. Y ahí es donde encuentro sentido de por qué Dios debería ser el centro de vida de todos. Porque nos pone en esa posición de gratitud y de reconocimiento, de administradores que somos. Entonces, por gratitud me esfuerzo, por gratitud hago lo mejor que puedo, por gratitud identifico y agradezco lo que tengo. Que pasen un feliz sábado, que Dios los bendiga, que estén muy bien, recuerden leer, aprovechen su tiempo, es lo mejor o el mejor activo que tenemos, úsenlo en aquello que es importante. Crean en Dios, crean en sí mismos por gratitud y como efecto, cualquier aspecto en el que ustedes se quieran centrar va a tener más sentido, pero desde una conciencia pura, desde una conciencia o una intención noble, y les aseguro que su vida va a cambiar.